Suscríbete a Venganza Perfecta. Ahora, comencemos. Cuando derribé de una patada la puerta del hospital, ya no era el soldado. Era un padre mirando a su hija sangrando bajo custodia policial. Su cara cosida, su mano temblando. 9 nombres susurrados en su aliento semi-inconsciente. Todos chicos locales. Pero lo que me dejó helado no fueron sus heridas. Fueron los 2 policías afuera riéndose, borrando el informe antes de que yo dijera una palabra. Dale a me gusta, suscríbete para más historias de traición y comenta tu ciudad o país. Dicen que una vez que has vivido en la oscuridad el tiempo suficiente, tus ojos se adaptan. Pero nada en mis años de entrenamiento en fuerzas especiales me preparó para esa habitación blanca y estéril o el olor a inocencia perdida. El monitor cardíaco hacía tic-tac como el temporizador de una granada. Mi hija Sofía, de 20 años, todo costillas y angustia, yaciendo allí como si el mundo se hubiera plegado sobre ella. La enfermera susurró. ¿Ha estado preguntando por usted, señor? No respondí. Solo miré la sangre seca bajo sus uñas. El tipo de sangre que solo ves cuando alguien se defiende. Su pulso saltó cuando sintió mi presencia. Papá. Apenas respiraba. Dijeron que nunca te enterarías. Mi garganta se secó. ¿Quién es? ¿Sofía? Intentó hablar, pero su voz se quebró bajo los tubos y el trauma. Las palabras salieron rotas. 9 de ellos se reían mientras lo hacían. Le apreté la mano y sentí subir ese viejo impulso. El que enterré hace años después de que las misiones se volvieran clasificadas. Rabia, pero debajo de eso, culpa. Había cambiado cumpleaños por campos de batalla. Un agente del Ministerio Público entró, hojeando su libreta como si acabara de derramar café. Desinteresado, mecánico. Señor Mendoza, estamos registrando esto como un altercado entre varias partes. Fue vista cerca de un lugar de reunión conocido. Pudo haber sido agresión mutua. Lo miré lentamente, mis ojos entrenados fijándose en su número de placa. No había cámara corporal. Ningún papeleo en la esquina del escritorio. ¿Me tomas por idiota? Él no parpadeó. Escuche, tenemos prioridades. No haga esto más difícil de lo que tiene que ser. Sofía tosió, tratando de levantar la cabeza. Dijo que la policía ya lo sabe. Entonces su monitor pitó salvajemente. Convulsionó solo por un segundo antes de que la enfermera entrara corriendo. Yo estaba congelado en mi lugar, escuchando cada tic-tac como disparos distantes. Fuera de esa habitación, 2 oficiales estaban susurrando en la esquina. Capté una frase, solo una. Archivos ya desaparecidos. El capitán dijo, borren todo. El veterano loco no necesita detalles obstruyendo su dolor. Veterano loco. No sabían quién solía ser yo. Pasé esa noche en el estacionamiento del hospital viendo la niebla arremolinarse alrededor de los reflectores. Mis manos temblaban, no porque tuviera miedo, sino porque estaba conteniendo un entrenamiento que antes me salía natural. En mis años en las fuerzas especiales, aprendí que la justicia solo existe cuando los hombres la fuerzan a existir. Pero esta era mi propia sangre. No confiaba en mí mismo para pensar con claridad. A la mañana siguiente, encontré la estación de policía zumbando como una colmena rota. La oficial fingió no recordar mi nombre, el número de informe, o incluso el asalto de Sofía. Fallo del sistema, dijo. Fallo del sistema con la vida de mi hija colgando de por medio. Salí de la estación en silencio, pero por dentro estaba reviviendo recuerdos de misiones clasificadas. Tiempos en que borrábamos operaciones completas con un solo comando. Ahora estaban usando el mismo borrador en una chica, mi chica. Por la tarde, hice 2 llamadas. La primera a Julián, mi antiguo técnico de inteligencia de la unidad, el único hombre que sabía lo que había hecho por este país. La segunda a un nombre que no había salido de mis labios desde el divorcio. Elena, mi exesposa. Julián contestó rápido, su voz aún aguda. No esperaba saber de ti otra vez, Mendoza. ¿Sigues fuera del radar? Ya no. Necesito que rastrees un informe policial borrado. Marca de tiempo. Anoche, 9.
Nombre de la víctima, Sofía Mendoza. Hubo una pausa lo suficientemente larga como para que mi sangre se helara aún más. Mendoza. Julián dijo, ¿estás seguro de que quieres que indague ahí? Eso no es una pérdida de datos. Eso es un apagón intencional. Entonces rastré a quien lo ordenó. Cuando colgué, Elena finalmente contestó. Su tono era distante, controlado. Me enteré de lo de Sofía. ¿Qué tan mal? Lo suficientemente mal. No puedo dormir. Ella suspiró como alguien que sabía más de lo que quería admitir. No deberíamos hablar por teléfono, susurró. Solo deja que la policía se encargue. La misma policía que borró su informe. Silencio, luego un clic. Colgó. Esa tarde, me senté junto a la cama de Sofía de nuevo. Las máquinas pitaban suavemente. Su cara estaba pálida, su respiración ligera. Le prometí en voz baja. No te preocupes, nena. No voy a llamar a soldados esta vez. Solo la verdad. Pero incluso mientras lo decía, no me creía a mí mismo porque hombres como yo, no fuimos hechos para la paz. Fuera de su ventana, vi la misma camioneta negra pasando lentamente bajo las luces del hospital, vídeos polarizados, placas del gobierno federal. Conocía ese tipo de patrón de turno, rotación de vigilancia. Alguien no solo estaba vigilando a mi hija, me estaban vigilando a mí. Y cuando la camioneta se estacionó al otro lado de la calle, con el motor encendido, vi una silueta moverse. Un hombre sosteniendo un teléfono contra su oreja, girándose directamente hacia la ventana de Sofía. Presioné mi mano contra el cristal que nos separaba, mi reflejo chocando con el de ella. El soldado en mí susurró lo que el padre trataba de ignorar. Ya estás de vuelta en el campo, Mendoza, lo quieras o no, y por primera vez desde que dejé las zonas de combate, sentí algo peligroso. Calma, el tipo que viene justo antes de una tormenta. Al amanecer, la camioneta negra se había ido. Pero sabía lo que significaba. Alguien quería que dejara de hacer preguntas. No lo hice. Dentro del hospital, la habitación de Sofía estaba en silencio excepto por el suave siseo del oxígeno. La enfermera dijo que no había vuelto a hablar. Le aparté el pelo de la frente, susurrando, tú aguanta. Los atraparé a todos, pero no con un arma esta vez. Salí antes del amanecer, mi mente ejecutando modelos operativos como viejas misiones. Sin armas, sin refuerzos, solo la verdad como palanca. En la comisaría, el mismo comandante evitó mi mirada. Señor, ya se lo dije. No me dijo nada. Interrumpí. Eres parte de esto, ¿verdad? Se puso rígido. Mire, no sé de qué está hablando. Por favor, váyase antes de que tenga que. Golpeé mi tarjeta de identificación contra el mostrador. La insignia descolorida de las fuerzas especiales aún tenía peso. ¿Antes de que qué? ¿Archive otro informe borrado? Tragó saliva con dificultad antes de señalar hacia las oficinas traseras. El capitán está hoy. Puede hablar con él si quiere. Eso era progreso. Progreso peligroso. La oficina del capitán Valdés estaba demasiado limpia. Las persianas medio cerradas. Estaba a mitad de su café cuando entré. Señor Mendoza, dijo, su voz aceitada con falsa autoridad. Sé que está molesto. Molesto. Repetí en voz baja. Pruebe con entrenado. Sonrió con suficiencia, dejando la taza. Tuvo su tiempo, soldado. Pero esto es terreno civil. Sugiero que deje que los profesionales se encarguen. Di un solo paso más cerca. ¿Los profesionales que borraron su grabación y la ficharon como una delincuente violenta mientras está en coma? No respondió, solo miró fijamente hasta que mi reflejo cambió en el marco de cristal tras él. Vi su dedo golpear 2 veces sobre el escritorio. Señal sutil a alguien afuera. Refuerzos. Me giré antes de que la puerta se abriera. 2 patrulleros esperando, manos cerca de los cinturones. Hemos terminado aquí, dijo. Aún no, respondí. No hasta que vea cada informe que enterraste. Se reclinó lentamente. No encontrará nada. Ya ha desaparecido.
Esa frase de nuevo, la misma que el hombre en la camioneta. No era coincidencia. Era un guión. Salí con calma, pero por dentro estaba contando. 5 latidos, 7 pasos, 20 segundos para llegar a mi coche. Había sobrevivido a emboscadas con menos advertencia. Al mediodía, mi teléfono desechable vibró. Julián. Su voz sonaba baja y tensa. Tenías razón, Mendoza. Rompí su archivo. El informe no fue solo borrado. Fue redirigido a través de un acceso de terminal federal. Quienquiera que lo hizo usó una puerta trasera de la Fiscalía General, lo que significa que esto no es corrupción local. Alguien de arriba está lavando la cadena de eliminación y no por primera vez. Cerré los ojos por un momento. ¿Nombres? Dudó. Las credenciales del capitán Valdés confirmaron la eliminación, pero su autorización fue aprobada por un teléfono secundario registrado a nombre de Elena Mendoza. Me quedé en silencio. Julián suspiró. ¿Seguro que quieres el resto? Dilo. Ella ha estado recibiendo depósitos del padre de uno de los 9 sospechosos. Transferencias regulares limpiadas a través de cuentas de caridad. El tipo que las familias ricas usan para pagar el silencio. Golpeó más fuerte que cualquier bala. ¿Estás diciendo que mi exesposa vendió a su hija? Mendoza, estoy diciendo que alguien le pagó para que se quedara callada. La línea se cortó antes de que pudiera responder. La casa de Elena todavía parecía perfecta como una postal cuando llegué. Las mismas luces del porche, las mismas campanas de viento que Sofía pintó cuando tenía 10 años. Mi pecho se sentía más pesado con cada paso. Cuando abrió la puerta, se congeló. Mendoza, no puedes simplemente aparecer así. El archivo de Sofía desapareció. Y tu nombre está adjunto al oficial que hizo que sucediera. Su cara palideció. ¿Dónde oíste eso? De alguien que todavía cree en la honestidad. Se dio la vuelta, temblando. No lo entiendes. Dijeron, si no cooperaba, lo harían peor para ella. Peor, espeté. ¿Pensaste que esto no es peor? Verla así. Escuchar las palabras, silencio comprado con el dolor de mi hija. Las lágrimas se derramaron por su cara. Dijeron que ella se estaba reuniendo con uno de los chicos voluntariamente, que el vídeo arruinaría su nombre. No sabía que llegaría tan lejos. Me acerqué, con la voz quebrada. Dejaste que fueran dueños de su historia porque te asustaron. He estado en junglas llenas de monstruos, y nunca una vez cambié la verdad por comodidad. Se dejó caer en el sofá, temblando. No sabes quiénes son. Esos padres, Mendoza, son intocables. Recogí su teléfono del mostrador. Las transferencias me devolvieron la mirada. Cuentas codificadas, marcas de tiempo idénticas. Uno de los nombres destacaba. P. Valdés. Capitán Patricio Valdés. El hombre cuya oficina acababa de dejar. Tragué saliva con fuerza. Así que así es como se completa el círculo. Elena susurró. ¿Qué vas a hacer? Lo que siempre hago, dije en voz baja. Terminar lo que alguien trató de borrar. ¿Afuera? Los faros barrieron el camino de entrada. No era policía. Sedán negro. Sin placas. Abajo, dije. Ella se agachó instintivamente mientras 2 hombres salían, ambos con trajes oscuros. El primero llamó una vez, fingiendo educación. El segundo se ajustó la chaqueta, el bulto del arma claro bajo la tela. Abrí la puerta antes de que pudieran hacerlo. Buenas noches. El más alto sonrió. ¿Tú eres Mendoza? Depende de quien pregunte. Somos asociados del capitán Valdés. Solo reportándonos. Has estado visitando algunos lugares que no deberías. Crucé los brazos. ¿Y si no paro? Sonrió. Entonces tus problemas se multiplican. Buscó dentro de su chaleco. Demasiado rápido. Mi instinto tomó el control. Su brazo se dobló hacia atrás antes de que se diera cuenta. Y golpeó la barandilla del porche con fuerza. El segundo se abalanzó demasiado lento.
Lo golpeé contra la pared, le arranqué la pistola y se la empujé de vuelta contra el pecho. Dile a Patricio que eligió al padre equivocado. Dije. El más alto jadeó. No puedes esconderte para siempre, soldado. Estos hombres. Yo no me escondo. Interrumpí. Yo cazo. Dejé a ambos hombres vivos, pero conmocionados. Su silencio valía más que la muerte. Cuando volví al coche, el segundo mensaje de Julián esperaba. Tenías razón. Encontré el caché de la cámara corporal borrada. 9 padres, un capitán de policía, un magistrado retirado llamado Víctor Heredia. Archivos llegando ahora. Hice clic en el archivo adjunto y vi el nombre de Sofía etiquetado bajo caso privado. Sin registro público, se cargó un fotograma congelado, su cara rodeada, suplicando, y detrás de los chicos, un grupo de hombres mayores poniéndose guantes. Uno miraba directamente a la cámara, Víctor Heredia. Cerré la computadora portátil en silencio. Mi reflejo me devolvió la mirada. El soldado que intentaron enterrar estaba despierto de nuevo. Y esta vez, no se trataba de guerra. Se trataba de la verdad. El sonido de la lluvia comenzó justo cuando cerré la computadora. Pesada y constante, como si el mundo tratara de lavar algo asqueroso. Pero nada podía enjuagar lo que había visto. 9 hijos privilegiados, juniors, sonriendo mientras mi hija suplicaba ayuda. Y sus padres, no interviniendo, no horrorizados, gestionando la escena. Me senté allí durante mucho tiempo, solo viendo la tormenta a través del parabrisas. Mis manos ya no temblaban. Eso me asustó porque significaba que estaba de vuelta en modo misión. La voz de Julián zumbó en mi oído a través del auricular. ¿Lo tienes, Mendoza? Sí, dije, mirando el fotograma congelado en la pantalla, pero no es suficiente. Quiero el metraje original, no capturas de pantalla. ¿Te das cuenta de lo que estás pidiendo? Eso está enterrado detrás de autorización judicial. El juez Víctor firmó esas encriptaciones él mismo. Entonces empiezo con la gente que está protegiendo. Pensé que habías dicho nada de guerra. Miré hacia la oscuridad interminable más allá del estacionamiento. No guerra, Julián. Auditoría. Por la mañana, Elena estaba sentada en su mesa de comedor, con los ojos huecos de la noche anterior. Había abierto la puerta antes de que yo llamara, como si hubiera estado sentada allí ensayando qué decir. No dormí, admitió, con voz cruda. La culpa tiene ese efecto, dije uniformemente. Ella se estremeció. ¿Crees que no me odio a mí misma? Esos hombres hicieron que sonara como si fuera solo un accidente de borrachera. Quería creer eso. La miré, ilegible. ¿Qué te prometieron? Dudó, luego deslizó un sobre la mesa. Dijeron que si me quedaba callada, cubrirían el tratamiento de Sofía y harían desaparecer la historia antes de que llegara a las noticias. Lo abrí. Fajos de billetes, nuevos, series limpias, sin huellas dactilares. Esto no es ayuda, Elena. Esto es evidencia. Las lágrimas temblaban en sus ojos. No sabía qué más hacer. Siempre estabas fuera. Cada vez que te necesitaba, estabas al otro lado del mundo. Sus palabras golpearon algo afilado en mí. Me senté, el soldado se fue. Solo un padre sangrando bajo el peso de la memoria. Estaba luchando por extraños, dije lentamente. Pero habría caminado a través del fuego si solo hubieras preguntado. Se limpió las mejillas. ¿Crees que puedes arreglar esto? No, dije, pero puedo terminar con la mentira, susurró. Entonces morirás intentándolo. Me levanté y me incliné lo suficiente para que viera los años en mi cara. Entonces quedará constancia esta vez. Esa misma tarde, Julián envió una dirección por mensaje de texto, un despacho legal abandonado vinculado a Víctor Heredia, el juez retirado. Cuando llegué, el lugar parecía no haber sido tocado en años. Polvo en las persianas, tenue olor a papel viejo. Empujé la puerta y barrí con la linterna por el suelo. Carpetas por todas partes, etiquetas que decían acuerdos civiles, casos juveniles cerrados, acuerdos privados. Pero un cajón llamó mi atención. Triple candado,
Etiqueta quemada. Debajo del polvo, letras tenues leían Sofía. Lo abrí con cuidado. Dentro, no solo un archivo, docenas. Fotos de otras víctimas. Informes marcados como nulos por orden judicial. Todos vinculados a casos que involucraban a familias poderosas. No se trataba de mi hija. Era un patrón, un anillo de protección. Detrás de mí, una voz habló suavemente. Les dije que no te detendrías. Me giré rápido. Elena estaba en la puerta, empapada por la lluvia, ojos rojos. ¿Me seguiste? Tuve que hacerlo. Te matarán si te encuentran aquí. Su mirada cayó sobre los archivos. Se suponía que no debías ver eso. ¿Se suponía? Repetí en voz baja. ¿Sabías de todo esto? Asintió débilmente. Vi la oficina de Víctor una vez. Dijo que era temporal, solo una forma de proteger sus reputaciones hasta el juicio. ¿Y creíste eso? Quería hacerlo, lloró. ¿Crees que quería a mi hija como parte de este circo? ¿No sabes cómo es sentirse impotente contra estos hombres? Lo sé, dije suavemente. Fui entrenado por hombres justo como ellos. Elena se acercó, agarrando algo en el bolsillo de su abrigo. Mendoza, hay más. La noche en que Sofía fue atacada, no se suponía que estuviera allí. Siguió a uno de los chicos desde el campus. Descubrió algo. Sus padres estaban moviendo equipo militar a través de contratos municipales. Ella me dijo que iba a exponerlos. Me congelé. ¿Qué? ¿Qué tipo de equipo? Armas, drones, rifles no registrados. Pensó que podría grabar pruebas, pero se enteraron primero. Un pavor lento se extendió por mí como acero frío. Así que esto no fue aleatorio. Fue un silenciamiento. Elena asintió lentamente. Ella no era solo una víctima. Ella era la amenaza. Nos quedamos allí en silencio. El peso de la verdad llenando el aire entre nosotros. Me di cuenta de por qué los archivos estaban custodiados por un juez y un capitán. Era más grande que la venganza. Era responsabilidad nacional. Y ahora cada movimiento que hiciera me pondría en su mira. Reuní los archivos en mi bolsa de deporte. ¿Dónde está Víctor ahora? Todavía vive en las lomas. Propiedad privada, dijo Elena. Juega al golf con la mitad de los fiscales del estado. Entonces no me verá venir. Ella se puso frente a mí. Mendoza, no puedes confrontarlo. Te hará desaparecer antes de que llegues a la caseta de vigilancia. Me encontré con sus ojos. Entonces desapareceré bajo mis términos. Esa noche, esperé en el coche fuera de la propiedad de Víctor. Motor apagado, faros oscuros. Su mansión brillaba tenuemente a través de la lluvia. Ventanas amplias, pasillos tranquilos, coches pulidos en el camino de entrada. El tipo de vida construida sobre el silencio de otras personas. Me deslicé fuera, cada paso deliberado. Mi reflejo fantasma en el cristal al llegar a la puerta lateral. Años de entrenamiento de infiltración regresaron, automático como respirar. Un pin, 2 clics, cerradura girada. Dentro, el aire olía a papel y whisky. Un televisor murmuraba en otra habitación. Luego su voz, calmada, deliberada, inalterada por el tiempo. Pensé que podrías encontrarme eventualmente, Mendoza. Entré en el umbral. Víctor Heredia estaba sentado junto a la chimenea, envejecido pero alerta, una tableta brillando a su lado. Borraste el caso de mi hija, dije en voz baja. Tomó un sorbo de whisky. Salvé a tu hija de la ruina pública dejándola morir sin protección. Se encogió de hombros. Tú, de todas las personas, deberías entender. El daño colateral mantiene la paz. Algo dentro de mí se rompió. No ruidoso, sino final. ¿Paz? Repetí. ¿Llamas a eso paz? Víctor se reclinó. ¿Quieres nombres, evidencia, justicia? Entonces tráeme todo lo que robaste esta noche o nunca verás el archivo completo. Tocó la tableta. Apareció una miniatura. La cara de Sofía. ¿Viva?
Horas antes del ataque. Metraje que no había visto. Todavía tienes el vídeo sin cortar. Susurré. Una sonrisa fina cruzó sus labios. Por supuesto que sí. El conocimiento es moneda de cambio. Lo miré fijamente, preguntándome cuántas vidas había comprado con silencio. Entonces dije, dime algo, Víctor. ¿Cuánto cuesta el alma de un padre en estos días? No respondió. Me giré hacia la puerta, con voz firme. Cuando esto termine, juez, no podrá borrar lo que viene. Caminé hacia la lluvia. Mi teléfono zumbó una vez. El mensaje de Julián apareciendo con luz azul tenue. Alguien está dentro de tu casa. No es la policía. El mensaje brillaba en la pantalla de mi teléfono. Alguien está dentro de tu casa. No es la policía. Mi agarre se tensó alrededor del volante hasta que el cuero crujió. La lluvia golpeaba el parabrisas mientras los relámpagos parpadeaban sobre la carretera más adelante. Encendí el motor, faros aún apagados, y rodé calle abajo con el sigilo de viejos ejercicios. Memoria muscular de cada operación oscura que juré haber dejado atrás. Para cuando llegué al camino de entrada, la puerta principal estaba entreabierta. Sin sonido, solo el leve zumbido de la electricidad desde el interior. Me deslicé por una entrada lateral, cada nervio despierto. El aire olía tenuemente a humo de cigarrillo y zapatos mojados. Las fotos enmarcadas de mi hija en la pared estaban movidas, pequeños cambios deliberados. Alguien quería que supiera que habían estado aquí el tiempo suficiente para estudiar mi vida. En la sala de estar, una luz ardía justo encima del viejo piano de Sofía. Un hombre estaba de pie a su lado, tranquilo, abrigo aún goteando. No levantó un arma. Simplemente habló suavemente. Señor Mendoza, me pidieron que entregara un mensaje. ¿De quién? Sonrió levemente. Ya lo sabe. Juez Heredia. Continúe, dije. Recomienda que deje el asunto. A cambio, él velará por su seguridad. La de su exesposa también, aunque la de ella depende de un silencio continuo. Y si no lo dejo, esa calma delgada no cambió. Entonces fingimos que el archivo de su hija nunca existió, y usted tampoco. Se inclinó ligeramente hacia adelante, dejándome ver la pistola metida en su cintura. Intimidación estándar. El error que cometió fue asumir que yo me estremecería como los demás. Di un paso más cerca, luego otro. Cuando levantó la voz, me moví más rápido, hombro contra su pecho, codo en su antebrazo, arma girada, clic. Tropezó hacia atrás contra el borde de madera del piano con una nota sorda que vibró a través de la habitación. Su respiración se cortó. ¿Crees que me asustas? Cuento con ello, dije. Dile a Víctor que no hay trato. Y dile al jefe de tu jefe que he terminado de jugar al civil. Lo empujé hacia la puerta abierta. Salió tambaleándose, humillado, vivo. Enviar cadáveres crearía titulares. Enviar miedo los mantendría adivinando. Después de que se fue, agarré mi teléfono y llamé a Julián. ¿Viste eso? Vi movimiento. Sí, estás bien. Enviaron a uno. Solo uno, lo que significa que están probando hasta dónde pueden presionar. La voz de Julián se quebró con estática. ¿Todavía tienes los archivos? Están a salvo. Entonces muévete, dijo bruscamente. Desencripté una de las carpetas más pequeñas. Mendoza, esto es masivo. La mitad de esos padres están financiando contratos con oleoductos de defensa. Están moviendo rifles robados a través de programas federales falsos. Mi silencio dijo suficiente, añadió en voz baja. Necesitas un plan de salida. Quemarán la ciudad antes de dejar que eso se filtre. Sin salidas, dije. Solo exposición. Por la mañana, la lluvia paró. Me estacioné cerca del juzgado donde Víctor Heredia solía trabajar, ahora cerrado por renovaciones. Afuera, cada guardia llevaba parches de seguridad privada. No estaban vigilando a vándalos. Me estaban vigilando a mí. Rodeé hacia un café cercano, me senté donde podía ver las puertas principales. Las paredes zumbaban con recuerdos del juzgado.
Hombres como Heredia fingiendo impartir justicia mientras enterraban pruebas bajo firmas. Transferí los archivos desencriptados de Julián a una unidad encriptada, etiquetándola como intocable. Si yo caía, al menos la verdad no lo haría. 20 minutos después, una sombra se acercó a mi mesa. Abrigo gris, ojos agudos. Era Gabriel Vargas, mi antiguo compañero de equipo. Mendoza, dijo en voz baja. Deberías haber llamado. No pensé que los fantasmas llevaran teléfonos. Se sentó frente a mí. Estás agitando algo más grande de lo que crees. La red de Heredia es profunda. Finanzas, armas, ley local. Está protegido mientras esos contratos sigan respirando. Entonces los asfixio. Gabriel suspiró. Sigues siendo el mismo viejo operador. Me incliné. ¿Sabes por qué no puedo parar? Esa chica yaciendo en una cama de hospital. Ella es el único pedazo de humanidad que no perdía ya. Miró su café, luego asintió lentamente. Bien, te ayudaré, pero si vamos a hacer esto, lo hacemos inteligentemente. Silencio. Necesitamos ventaja, no sangre. Eso es todo lo que quiero, dije. ¿Ventaja? Gabriel me entregó una pequeña memoria USB. Dentro está el libro mayor fuera de sitio de Víctor. Enumera cada transacción que conecta a los padres de la pandilla, donaciones policiales y cuentas federales. En el momento en que esto salga a la luz, todos en esa cadena colapsan. Hizo una pausa, ojos moviéndose hacia la ventana del café. Pero necesitas sobrevivir lo suficiente para usarlo. Afuera, un sedán negro pasó rodando. El mismo marco de matrícula que antes. Gabriel murmuró. Estamos marcados. Están barriendo cerca. Nos separamos rápido. Sin palabras, solo señales de mano. Me deslicé por el callejón trasero, cruzando una estructura de estacionamiento, desvaneciéndome detrás de camiones de reparto hasta que la cola perdió la visión. Esa tarde, conduje al juzgado de nuevo. Teléfonos silenciados, espejo retrovisor revisado. Dentro del ala de almacenamiento, encontré una sala de pruebas sellada, archivos del departamento de Víctor. Pasé por alto el teclado usando un truco que Julián me enseñó una vez, cerrando el circuito con un clip de metal hasta que la puerta zumbó y se abrió. Filas de cajas se elevaban dentro. Registros de papel que se remontaban a años atrás. Justo donde vivía la podredumbre. Escaneé etiquetas hasta que me congelé en una marcada caso 917B. Asuntos internos. Dentro fotos de oficiales, facturas, enlaces de crédito y declaraciones de testigos. Entre ellos, un informe firmado por el capitán Valdés fechado la misma semana del ataque de Sofía. Leí una línea 2 veces antes de creerla. La víctima fue considerada cooperativa bajo supervisión. Información retenida, evidencia comercial reclasificada. La habían usado, interrogado, luego silenciado. El sonido de una puerta crujiendo llamó mi atención, pasos de botas haciendo eco. Alguien más estaba aquí. Me deslicé detrás de los estantes mientras un haz de linterna cortaba a través de las filas. Una voz susurró, no deberías haber venido aquí, soldado. Lo reconocí al instante. El capitán Valdés en persona, solo, arma levantada, ojos ardiendo con arrogancia cansada. Dijo, ambos sabemos cómo termina esto. Entregas lo que encontraste. Tal vez salgas caminando. Me quedé quieto como dejaste salir a mi hija. Eso fue un accidente, espetó. Ella metió el cuello donde no pertenecía. Ella pertenecía a todas partes donde la verdad todavía existía, dije en voz baja. Dio un paso más cerca. No puedes ganar, Mendoza. Cada archivo que tocas se entierra el doble de profundo. Te enfrentas a hombres que deciden que guerras existen. Me moví antes de que terminara, arranqué una caja del estante, la arrojé hacia su luz. Se estremeció, disparó una vez, falló. Agarré su muñeca, torcí fuerte, el arma traqueteando en el suelo. Se golpeó contra el borde de la mesa, gimiendo. Lo sostuve allí, respirando constante. ¿Quién lo ordenó? Nadie. Apliqué presión hasta que el cartílago crujió. ¿Quién lo ordenó? Víctor, jadeó.
Siempre pasa por él. Él maneja la limpieza. Los padres pagan, él cobra. Así es como funciona. Lo solté. Cayó al suelo, tosiendo. Esto no lo detendrá, murmuró Valdés. Es intocable. Comencé a alejarme. Lo curioso del poder, la gente deja de comprobar si puede sangrar. Afuera, la noche se tragó el juzgado de nuevo. Me deslicé en el asiento del conductor. La lluvia comenzaba a caer de nuevo. Mi teléfono zumbó. Julián otra vez. Mendoza, dijo rápido, casi con pánico. Alguien está borrando mi acceso. Bloqueo remoto. Están borrando los archivos ahora mismo. ¿Dónde estás? Laboratorio del centro. Tercer piso. Date prisa. Su voz se cortó en estática. Luego silencio. Un relámpago brilló a través del parabrisas. Sentí ese familiar escalofrío recorrer mi espalda una vez más. Estaban haciendo limpieza y yo era el siguiente en su lista. Para cuando llegué al desvío del centro, la ciudad parecía una tormenta tragándose a sí misma. Las sirenas aullaban a 2 cuadras de distancia, luces de neón goteando a través del cristal rayado por la lluvia. Presioné más fuerte el acelerador. No me importaban las trampas de velocidad, las luces rojas o los sistemas de cámaras que probablemente ya tenían mi matrícula registrada. Las últimas palabras de Julián se repetían en mi cabeza, luego la estática. Nunca se congelaba así, nunca entraba en pánico. El hombre podía manejar un servidor secreto mientras bebía café frío con 2 horas de sueño, lo que significaba que lo que fuera que estaba pasando dentro de ese laboratorio no era digital. Era físico. El edificio apareció a la vista. Un centro tecnológico envejecido con más vidrios rotos que empleados. Todas las luces excepto una estaban apagadas. El tenue brillo azul del tercer piso. Me estacioné 2 cuadras más allá y me moví rápido. El callejón olía a ozono y aceite de motor. El ascensor estaba muerto, así que tomé la escalera trasera, 3 pisos arriba, paso a paso, oídos sintonizados a cada raspadura y eco. La puerta del laboratorio de Julián estaba entreabierta. Un solo LED rojo de un estante de servidores parpadeaba como un pulso moribundo. El olor me golpeó primero. Aceite de armas y polvo. Entonces lo vi. Julián estaba desplomado sobre su consola, cabeza inclinada hacia adelante. Sin sangre, sin herida visible. Revisé su pulso, todavía cálido, pero débil. No fue una muerte limpia. Sedación detrás de él. Cada monitor ejecutaba código, scripts de borrado en bucle sin fin. No solo estaban borrando datos. Estaban reescribiendo identidades, borrando tanto a la víctima como al hacker. Presioné su hombro. Vamos, hombre técnico. No te desconectes ahora. Sus ojos parpadearon. Encontraron la unidad espejo. Susurró. ¿Quién? Unidad de Tareas de Asuntos Internos. Supuestamente, pero no es real. Ahí, su contrato negro. ¿Copiaste el metraje? Asintió débilmente. Un conjunto en unidad física en el cajón. Escarbé en el gabinete hasta que mis dedos golpearon metal, delgado, rectangular. La misma unidad que había etiquetado como intocable. Entonces un ruido cortó el zumbido. Pasos en el pasillo. Pesados, coordinados, no aficionados. Julián, no te muevas. Susurré. Intentó hablar, pero su garganta se cerró de nuevo. Me agaché detrás de una pila de servidores mientras un trío de hombres entraba, linternas anguladas hacia abajo. Sin uniformes, sin insignias. La voz del hombre principal llevaba ese tono de orden cortante. Habitación segura. Objetivo incapacitado. En la esquina, uno de ellos se agachó cerca de Julián, revisó su pulso, todavía respirando. Bien, dijo el líder. Lo necesitamos vivo hasta que los borrados secundarios terminen de transmitirse, luego limpien. No me vieron moverme. Años de ejercicios de entrada silenciosa regresaron como memoria muscular. Esperé a que el tercer hombre se separara. Lo hizo,
caminando hacia la pared de servidores lejana para revisar las copias de seguridad. Me deslicé detrás de él, tiré de su cuello y lo golpeé contra el estante con la fuerza justa para dejarlo inconsciente sin romper el metal. El sonido atrajo la atención del segundo hombre. Se giró, arma levantada. Agarré el arma del primer hombre en plena caída, disparé bajo, un solo tiro controlado, impacto en la pierna. Cayó gritando. El líder giró rápido, reflejos agudos. Apenas rodé detrás de una mesa mientras su ronda destrozaba el vidrio sobre mi cabeza. Entrenamiento de fuerzas especiales, gritó. Me advirtieron que serías un problema. Supongo que tenían razón, dije, deslizándome fuera de la cobertura, devolviendo el fuego. 2 disparos, uno rozó su hombro, girándolo con fuerza contra el marco de la puerta. Soltó el arma, pero permaneció consciente. No entiendes dentro de qué estás, Mendoza. Esto no es corrupción. Es continuidad. Continuidad patriótica. Mantenemos la estabilidad cuando los de tu tipo rompen las cosas. Avancé. Arma nivelada. ¿Llamas a esto estabilidad? Drogar a un testigo, apuñalar a una niña, borrar la verdad. ¿Crees que tu hija era inocente? Escupió. Sangre mezclándose con agua de lluvia filtrándose bajo la puerta. Ella trató de exponer nuestro sistema. Grabó cosas nunca destinadas a la luz del día. Deberías haberla enseñado mejor. Me congelé el tiempo suficiente para que su mano activara un pequeño objeto negro. Interruptor de gatillo. Me lancé detrás del escritorio mientras una carga de destello estallaba, desgarrando los servidores más pequeños. Humo y fuego llenaron el aire, iluminando la habitación en pulsos. A través de la neblina gris, lo vi correr, tropezando, sangrando, pero escapando por el pasillo. Julián tosió, ojos apenas abiertos. Vete, raspó. Saca la unidad. Preparé protocolos espejo. ¿Puedes moverte? Sacudió la cabeza débilmente. Nadie se queda atrás, dije, agarrando su hombro, arrastrándolo hacia la escalera. Las alarmas de humo habían comenzado a aullar, pero no se activaron los rociadores. Desactivación automática, cobertura de brecha profesional. Para cuando llegamos al estacionamiento, mis pulmones se sentían en carne viva. Lo arrojé al asiento del pasajero, cerré la puerta y aceleré alejándome del edificio en llamas. Media milla después, su respiración se estabilizó. Susurró. Esa unidad, te cazarán ahora. Es el único enlace no corrupto a la red de Heredia. Si lo filtras, los expones a todos. Ese es el plan. Me miró a través de ojos medio ciegos. No, Mendoza. Expones al gobierno también. Eso es lo que están usando. Contratos militares como escudos. Filtras esto. Cada operación adjunta colapsa. No solo las corruptas. No voy a filtrar nombres de soldados. Dije, solo los hombres que convirtieron el silencio en un arma. Sonrió levemente antes de desmayarse de nuevo. Por la mañana, drones de noticias se cernían sobre la ciudad transmitiendo que una fuga de datos causa incendio en laboratorio local. Lo llamaron una sobrecarga técnica. Ninguna mención de disparos. Sin señales de cuerpos. Cobertura limpia, tal como se predijo. Me estacioné fuera de una casa segura, una que había construido hace años bajo un nombre falso. Dentro, puse a Julián en el sofá, configuré la computadora portátil e inserté la unidad. Se abrieron una docena de carpetas, nombres adjuntos. Patricio Valdés, Víctor Heredia, el senador Carlos Mora, destinatarios corporativos, incluso algunos contratistas de defensa que informé en mi vida pasada. Los archivos estaban encriptados con marcadores idénticos. La misma puerta trasera que mencionó Julián, Comité de Autorización de Activos Federales. Habían creado una rama en la sombra bajo el sistema de justicia para mover stock militar y enterrar bajas civiles en el camino. Mientras se cargaban los datos, vi más nombres familiares, pilotos, analistas, soldados que murieron en misiones que yo había liderado. Sus pérdidas registradas falsamente bajo incidentes domésticos. No solo estaba luchando para limpiar el caso de mi hija. Estaba vadeando a través de fantasmas de mi propia creación. El teléfono zumbó de nuevo.
Número bloqueado. No contesté, pero el correo de voz llegó de todos modos. La voz era calmada, vieja y venenosa. Mendoza, aquí el juez Heredia. Has dejado cuerpos atrás y quemado propiedad del contribuyente. ¿Quieres la verdad? Ven a hablar uno a uno. Trae la unidad. Lo reproduje de nuevo, mis nudillos blanqueándose alrededor del teléfono. Me estaba retando, pero no para intercambiar archivos. Quería control. Miré a Julián, todavía inconsciente, y marqué el código de emergencia de Gabriel. 3 tonos. Sigues respirando, dijo Gabriel, tono seco. Asuntos internos ha estado zumbando toda la mañana. La mitad de sus comunicaciones se oscurecieron porque nos estaban asaltando. Él me tenderá una trampa. ¿Dónde está Julián? Vivo, pero fuera de combate. Entonces escucha bien, dijo Gabriel. No puedes encontrarte con Heredia solo. Es viejo, pero está protegido por hombres que hacen desaparecer fantasmas antes del amanecer. No importa, murmuré. Me quiere cara a cara. Eso significa que está asustado o demasiado confiado, respondió Gabriel. De cualquier manera, graba todo. Ya planeaba hacerlo. Rastreé la llamada de Heredia a su residencia privada. La misma propiedad que había violado una vez antes. Cuando llegué a la entrada cerrada, era diferente esta vez. Sin guardias visibles, sin vehículos, demasiado tranquilo para estar cómodo. La puerta se abrió en el momento en que entré, como si se activara por movimiento. Dentro, la chimenea ardía de nuevo. La misma silla girada hacia el fuego. Víctor Heredia no se levantó cuando entré. Simplemente se sirvió otro trago. Viniste antes de lo esperado. La curiosidad mata la ansiedad, dije. Sonrió. ¿Sabes qué es lo que más les falta a los hombres de fuerzas especiales después del servicio? Propósito. Anhelas estructura, moralidad, causa. Así que dime, cuando rompas esta historia, ¿qué entonces? ¿Crees que la verdad te alimenta? No lo hará. Matará todo lo que queda de ti. No respondí. Puse la unidad sobre la mesa. Construiste un imperio sobre el silencio. Esta noche termina. La miró como una reliquia. No, Mendoza. Esta noche te das cuenta de que no existe tal cosa como la justicia limpia. Cada sistema requiere suciedad para crecer. Tú simplemente te niegas a jugar al jardinero. Esa es una forma de justificar la podredumbre. Dije. Se inclinó hacia adelante. Podrías unirte a mí. Podría volver a archivar el legado de tu hija. Convertirla en una denunciante, no un escándalo. Proteger su nombre. Eso es lo que quieres, ¿no? Me congelé. ¿Qué estás ofreciendo? Lealtad. La misma cosa que ofreciste a este país durante décadas. A cambio, entierro tus pecados y elevo los de ella. ¿Y qué obtienes tú? Sonrió finamente. No subes la unidad. Silencio. Luego el tenue timbre del temporizador de mi reloj. Sincronización de datos completa. Los archivos ya se habían transmitido a la red segura de Gabriel 15 segundos antes de que yo entrara. Dije suavemente. Llegas demasiado tarde, Víctor. Su mano se movió hacia la pistola debajo de su silla. Pero esta vez, fui más rápido. Mi pie golpeó el borde del escritorio, volcándolo, y el arma salió traqueteando lejos. Gritó, ¿crees que el mundo te agradecerá por exponer a sus protectores? Desharás todo. No, dije fríamente. Reconstruiré cualquier parte decente que quede. Se rió seco, amargo. Entonces di adiós a la vida que conocías. Ya lo hice. Me giré hacia la puerta detrás de mí. Le escuché murmurar casi gentilmente. Tu hija no se suponía que muriera esa noche. Se suponía que debía hablar. Me detuve. ¿Qué? Se reunió con alguien antes del ataque. Alguien que conoces, alguien militar. Me giré de vuelta, pero Víctor solo sonrió de nuevo. Lo descubrirás lo suficientemente pronto. La verdad es más pesada cuando lleva tu propia cara.
Las palabras quemaron hasta la médula mientras salía. Afuera, la lluvia siseaba a través de los árboles y mi teléfono vibró. Gabriel de nuevo. Buenas noticias y malas, dijo rotundamente. Buenas. Hiciste estallar los archivos por completo. Son tendencia a través de cada circuito oscuro. Malas. Las comisarías de policía se han oscurecido. Todos los registros purgados, oficiales detenidos o desaparecidos, y los 9 padres en paradero desconocido. El sonido de disparos crepitó tenuemente cerca del borde de la llamada. Estática de Gabriel. Luego su voz tensa. Vienen por mí, también. La gente de Heredia y los padres. Mejor date prisa. Corrí hacia el coche. Motor rugiendo mientras la lluvia explotaba contra el parabrisas. Las luces de la ciudad sangraban en rayas más adelante. Y en algún lugar en ese caos, 9 hombres se estaban reuniendo de nuevo, armados, desesperados y acorralados. La autopista se extendía como una cicatriz cortando a través de la lluvia. Mis limpiaparabrisas apenas mantenían el ritmo con mi pulso. La voz de Gabriel se había desvanecido después de los disparos, luego silencio. En algún lugar en los muelles del puerto, se había oscurecido. Apreté el volante, sintiendo el peso de la memoria USB todavía en mi bolsillo. La que Heredia quería, la que podía terminar todo esto. Cada giro, cada luz de la calle reflejaba fantasmas de la cara de Sofía detrás de mis ojos. Para cuando llegué a los muelles, la noche olía a combustible y agua salada. Contenedores de envío bordeaban el muelle como lápidas. Una sola lámpara de carga se balanceaba arriba, iluminando lo que parecía una sombra sangrando cerca de la línea de la cerca. Gabriel estaba sentado contra la pared, respirando pesadamente, sangre deslizándose entre sus dedos. Pero cuando me vio, sonrió débilmente. «Llegas tarde». Me arrodillé a su lado. «¿Qué tan mal?» Miró hacia abajo lo suficiente para hacer esta conversación corta. Se llevaron las unidades de respaldo. Mendoza, los mismos hombres del círculo de Heredia, Valdés y el resto. Sus hijos estaban con ellos esta vez, armados como si supieran cómo. Su voz raspaba, frágil como papel. Pero logré mantener una cosa lejos de ellos. Algo que vas a necesitar. Buscó en su chaleco y sacó una tarjeta de memoria. ¿Qué hay en ella?, pregunté. El metraje real, dijo. Del teléfono de Sofía. Julián lo desencriptó antes de la redada. Nunca viste la versión completa. Me congelé. Pensé que estaba perdido. También ellos. Sofía lo tenía respaldado en el servidor de su universidad antes de que la atacaran. Pero no eran solo sus caras, Mendoza. Era más. Deslicé la tarjeta en mi unidad portátil y le di a reproducir. La lluvia siseaba a nuestro alrededor, el viento cortando a través del muelle mientras el vídeo cargaba. Visión nocturna granulada, movimiento de cámara inestable. La voz de Sofía, asustada pero firme, llenó el aire. Creen que no lo sé, pero los atrapé transfiriendo armas a través de los patios de envío. 9 camiones, las mismas series que papá mencionó en el inventario clasificado el año pasado. Si esto sale, probará. La imagen se sacudió. Figuras corrieron dentro del cuadro. Sombras persiguiéndola. Luego los gritos, el caos, teléfonos cayendo. El último parpadeo de vida de Sofía llenó la pantalla. Uno de los padres, Patricio Valdés, gritando, consigue esa cámara y llama a Víctor. Luego todo se fue a negro. Detuve la reproducción, mandíbula apretada tan fuerte que me dolían los dientes. Gabriel susurró, esto ya no es un ataque de pandillas, Mendoza. Es un encubrimiento federal. Tu hija murió tratando de exponerlo. Mis manos temblaban. Rabia, dolor, incredulidad mezclándose en algo sin palabras. Ella confió en mí para protegerla. Gabriel intentó hablar, pero su aliento falló. Todavía puedes terminarlo. Haz que su voz sea la última que puedan borrar. Exhaló una vez, quedándose quieto. Las olas golpeaban el muelle, resonando como artillería distante. Cerré sus ojos suavemente, un saludo silencioso para un soldado que murió luchando en un tipo diferente de guerra.
Luego deslicé la tarjeta en mi bolsillo junto a la memoria USB y me levanté. En algún lugar detrás de la pared de contenedores, un motor arrancó. Luces parpadearon. 2, luego 3 vehículos. Me agaché detrás de la cobertura y miré a través de las sombras. Patrullas de policía, pero sin sirenas, sin uniformes, solo abrigos negros y siluetas armadas entrando al ring. Valdés salió primero, vendaje aún fresco de la pelea en el juzgado. Detrás de él, 2 hombres más jóvenes llevando semiautomáticas, caras demasiado jóvenes, ojos demasiado vacíos. «¿Sus hijos?», gritó. «¿Crees que filtrar archivos te hace un héroe, Mendoza? Convertiste un asunto privado en un espectáculo. Ella era tu víctima». Respondí gritando. «Podrías haberlos detenido». Se burló. «Hicimos lo que teníamos que hacer». Ella estaba invadiendo, grabando envíos restringidos. No cruzas a los hombres que alimentan este sistema. Y el sistema, espeté. Se está alimentando de niños ahora. Valdés levantó su arma. Ella pecó contra la estructura. Ustedes fenómenos de fuerzas especiales siempre pensaron que las reglas nunca se aplicaban a ustedes. Hora de aprender consecuencias. Sus hijos se movieron ampliamente, flanqueando posiciones perfectamente, entrenamiento agudo, practicado. Mi estómago se revolvió. Habían sido criados para esto. Me agaché bajo mientras las balas atravesaban el contenedor detrás de mí. Una ronda rozó mi manga, el calor quemando mi brazo. Rodé entre cajas, agarré el arma lateral que se le cayó a Gabriel y devolví 2 disparos rápidos. Distracción, no muerte. No estaba aquí por venganza. Solo pruebas. Mientras se agachaban, encendí mi teléfono. Modo de transmisión en vivo ya preparado por los protocolos de Julián. Un clic y el vídeo de la grabación de Sofía se subió directamente al feed de datos seguro. Valdés no se dio cuenta hasta que el eco de su propia voz llenó el aire. Su línea grabada del metraje. Consigue esa cámara y llama a Víctor. El sonido rebotó en el metal y el agua como el juicio mismo. Su rostro palideció. ¿Qué hiciste? Me aseguré de que el mundo escuchara tu confesión, dije. Entró en pánico, disparando salvajemente hasta que uno de sus hijos gritó, «Papá, las redes sociales están estallando». Sacaron teléfonos desechables, pantallas brillando con el mismo vídeo ahora extendiéndose por todas partes. Valdés gritó de furia, giró su arma hacia mí de nuevo, pero antes de que disparara, faros estallaron a través del muelle. Camionetas federales derraparon a la vista. Agentes de la Fiscalía reales esta vez, no sus marionetas. Órdenes ladradas, rifles levantados. Suelten sus armas. Los chicos dudaron. Valdés no. Levantó su arma hacia los agentes y disparó un tiro imprudente, luego cayó cuando 2 rondas golpearon el centro de su masa. Se desplomó sin sonido junto al muelle, sus armas hundiéndose bajo la marea. Sus hijos fueron esposados segundos después, gritando el nombre de su padre hacia la tormenta. Me quedé muy quieto, manos levantadas, hasta que un agente me reconoció de los viejos archivos de autorización. Capitán Mendoza, dijo cuidadosamente. Hemos estado rastreando esta violación de datos durante 48 horas. Acaba de abrir de par en par un anillo federal. Sofía Mendoza lo abrió. Corregí, voz plana. Ella lo grabó. Yo solo presioné subir. Asintió lentamente. Necesitará venir con nosotros. Habrá informes y audiencias más tarde, dije, mirando el cuerpo inmóvil de Gabriel. Primero, entierro a un amigo. Por la mañana, las noticias habían explotado. 9 familias bajo investigación federal por tráfico de armas y corrupción policial. La cara de Víctor Heredia apareció en todas las redes principales. Jueces, capitanes, senadores, órdenes de arresto alineadas en tinta digital. Lo vi en silencio desde la ventana de un motel. Café enfriándose en mi mano. Elena llamó una vez, llorando, diciendo que había visto el metraje también, diciendo que nunca se perdonaría, pero finalmente entendió lo que Sofía había tratado de hacer. Solo quería protegerla, susurró entre lágrimas. Yo también, dije. Ambos fallamos. Pero su verdad no lo hizo.
Afuera, la tormenta se había roto. El aire se sentía claro, pero pesado. Encendí mi teléfono de nuevo, abriendo la transmisión subida una última vez. El cuadro final se congeló en la cara asustada pero desafiante de Sofía. Parecía asustada, sí, pero también inquebrantable. Y por primera vez en años, no me sentí como un fantasma. La guerra había terminado. La misión no era venganza. Era legado. El mundo se había despertado gritando. Al amanecer, cada pantalla, cada feed, cada titular de periódico estaba salpicado con el metraje de Sofía. Millones habían visto el último aliento valiente de mi hija. La llamaron la chica que expuso la guerra oculta. Los hashtags eran tendencia, los expertos especulaban y los políticos tropezaban unos con otros en la televisión en vivo, fingiendo estar conmocionados. Pero yo sabía mejor. La máquina simplemente se había comido a uno de los suyos. Ahora necesitaba escupir algunos nombres de sacrificio antes de apretar el control de nuevo. Víctor Heredia todavía estaba ahí fuera. No arrestado, no tocado, solo en silencio. Y el silencio de hombres como él nunca significaba miedo. Significaba planificación. Me serví café negro en una taza astillada y miré a través de la ventana del motel mientras helicópteros golpeaban el aire a través del horizonte. Cada vibración en las paredes me hacía recordar redadas de campo, la calma antes de más caos. Por primera vez en décadas, no estaba luchando la guerra de otro. Esta era personal. El teléfono desechable sonó una vez. Número desconocido. ¿Quién es? Voz de mujer. Controlada. ¿Nítida? Mi nombre es Fernanda Montes, fiscal federal. Estamos construyendo el caso contra Víctor Heredia. Usted es nuestra fuente principal. No doy entrevistas. Esto no es una entrevista. Ella dijo que es supervivencia. Encuéntreme en el edificio del anexo de la Fiscalía del Centro. Mediodía. Venga solo. Clic. La plaza del juzgado se sintió mal en el momento en que salí del taxi. Demasiado quieta, demasiado vigilada. Fernanda Montes esperaba bajo el arco de entrada. Cola de caballo ordenada, abrigo marrón claro, ojos como alguien que había aprendido a mentir solo cuando era necesario. Hizo un gesto hacia un pasillo lateral lejos de las cámaras principales. Hablaremos aquí. ¿Entiende? Necesitamos su cooperación. Les di todo, dije. Las unidades, los archivos, las pruebas. Sí, pero el panel de supervisión de asuntos internos quiere una declaración personal. Necesitan detalles que solo usted tiene. El audio de Víctor Heredia admitiendo que el sistema existía. ¿Todavía lo tiene? Mantuve mi tono plano. Entregué eso a su equipo forense hace 2 noches. Su parpadeo fue demasiado lento. Eso es imposible. ¿Por qué? Porque nuestros archivos dicen que nunca llegó. Sentí el cambio instantáneamente. El aire tensándose, pasos resonando en el pasillo. Mi mano picaba hacia el clip del cuchillo escondido en mi chaqueta. No está aquí para protegerme, ¿verdad? Levantó ambas palmas. Calma. Mendoza, escúcheme. Heredia todavía tiene aliados dentro. Han borrado la cadena de custodia. Usted es el único enlace limpio que queda. Eso lo convierte en su objetivo. Antes de que pudiera responder, la ventana al final del pasillo estalló hacia adentro. 2 hombres de traje negro disparando tiros con silenciador. Fernanda se dejó caer, tirando de mí detrás del banco. Polvo de yeso llovió como nieve. Gritó, vaya, use la escalera de incendios. ¿Qué hay de usted? Los entretendré. Dudé por medio segundo antes de agarrar la unidad descartada y correr a través del humo. La puerta de la escalera crujió al abrirse bajo mi hombro. Disparos siguieron, chispas saltando del marco de metal. Subí los escalones de 2 en 2 hasta que llegué a la salida de servicio del sótano. Afuera, la lluvia alisaba el pavimento de nuevo. Mi corazón martilleaba constante, calma de combate. Corrí a través de callejones traseros hasta que llegué a los viejos túneles debajo del patio ferroviario. Un laberinto que solo trabajadores de la ciudad y hombres como yo usaban.
Cuando finalmente paré, mi aliento se hizo fantasma en el frío. La voz de Fernanda resonó en la memoria. Han borrado la cadena de custodia. Había arriesgado su vida para advertirme, lo que significaba que todavía había una oportunidad de exponer a Heredia para siempre. El libro mayor que Julián me había dicho antes de morir, que los registros financieros de Heredia eran curados a través de empresas fantasma en el extranjero bajo frentes de caridad falsos. Si podía rastrear una transacción en vivo, podría vincularlo directamente a esos envíos que Sofía grabó. Encendí la vieja computadora portátil de mi bolsa de emergencia y conecté la última cadena de encriptación superviviente. La interfaz parpadeó, luchando contra bloqueos de vigilancia. 10%. 40 a 80. Entonces una línea de mensaje apareció en medio de la pantalla. Salga ahora. Techo 5 pisos arriba. Sin ID de remitente. Sin rastro de IP. Miré hacia arriba a través de la rejilla. Un punto rojo tenue parpadeaba. No un objetivo, un láser de relé. Alguien me estaba rastreando, guiándome. Encontré la escalera de mantenimiento y subí rápido. El techo se abrió a la noche de nuevo, ruidoso, húmedo, vivo con el zumbido de la ciudad. Al otro lado del edificio adyacente estaba Elena. Se veía diferente, cabello metido bajo una capucha, ojos huecos pero claros. En sus manos sostenía una carpeta sellada con cinta roja. No deberías estar aquí, llamé. Se acercó más, la lluvia rayando su abrigo. ¿Crees que eres el único tratando de hacer las cosas bien? Tomé esto del ático de Heredia antes de que lo cerraran. Me entregó la carpeta. Dentro, fotocopias de extractos bancarios, contratos de donación, incluso cartas privadas. Pero una página congeló mi pulso en frío. Una lista de pagos etiquetados compensación de activos de defensa. Sofía Mendoza, fechas, cantidades, firmas, y una última nota garabateada con bolígrafo. Transferencia aprobada por operativo Gabriel Vargas. La miré fijamente. Gabriel. Ella asintió. Se suponía que él cubriría la seguridad de tu hija. Heredia le pagó meses antes de esa noche. Gabriel no era corrupto, solo estaba aterrorizado. ¿Lo poseían? La lluvia siseaba entre nosotros, pesada como la incredulidad. Así que he estado luchando contra fantasmas, dije en voz baja. Y uno de ellos estaba en mi propia nómina. La voz de Elena se quebró. Le hicieron elegir tu vida o la de ella. Algo dentro de mí se ahuecó por completo y se llevaron a ambos. Ella tocó mi brazo. Víctor todavía está moviendo dinero. Los archivos prueban que la red está viva. Si interceptas su próxima transacción, terminas con esto. ¿Cómo? A través del abogado de Víctor, Patricio Heredia Jr., él maneja todas las transferencias al extranjero. Vuela mañana por la noche. Atrápalo antes de que el jet salga. Miré el horizonte, luego abajo a Elena. ¿Vienes conmigo? Sacudió la cabeza. Me usarán como palanca si me ven contigo. Ve solo. Solo termínalo, Mendoza. Hazlo por ella. Antes de que pudiera decir más, luces de búsqueda barrieron los tejados. Drones zumbaban bajo. Avispones mecánicos apretando la formación. Me encontraron, susurró. ¿Corre? No, dijo ella. Tú todavía puedes. Empujó la carpeta en mis manos justo cuando el primer dron disparó, estallando vidrio y acero. Me lancé sobre el borde, rodé hacia el siguiente nivel abajo, y me arrastré debajo de una ventilación de escape. Humo y disparos iluminaron el techo arriba. Su silueta perdida en el caos. Durante 3 largos minutos, todo lo que escuché fue lluvia, luego silencio. Presioné la carpeta contra mi pecho, cada latido un voto. Se habían llevado todo. Mi equipo, mi esposa, mi hija. Pero ahora tenía lo que más temían. Verdad en papel. Las líneas de sangre del poder tenían nombres, firmas y códigos bancarios, todos escondiéndose detrás de la sonrisa de Heredia. Y cuando ese jet intentara salir mañana por la noche, yo estaría esperando en la pista. El reloj en la pared de la terminal marcaba las 10:47 de la noche cuando entré en el aeródromo de Valle Real.
Las pistas privadas brillaban bajo la lluvia resbaladiza, motores zumbando detrás de altas puertas envueltas en logotipos teñidos de oro. En papel, esto era un centro de una fundación filantrópica. En verdad, era donde los 9 padres se reunían para esconder miles de millones en contratos de armas. Y esta noche, donde uno de ellos planeaba desvanecerse. Me mezclé con el equipo de mantenimiento, cargando una bolsa de deporte gastada sobre mi hombro, gorra baja contra la llovizna. La carpeta que Elena me dio estaba envuelta en plástico dentro. Cada transacción, cada cheque, cada nombre enterrado descansaba pesado contra mis costillas como un latido que se negaba a detenerse. Bajando por la pista, el jet de Heredia se estaba preparando. Fuselaje redondeado, alas plateadas pulidas. El mismo avión que Sofía mencionó una vez que había fotografiado en los muelles. Ahora esperaba despegar hacia la oscuridad con pruebas de cada crimen enterrado atado en su bahía de carga. 2 siluetas aparecieron cerca de las escaleras de embarque. Patricio Heredia Jr. y su asesor de mucho tiempo, César, ambos vestidos demasiado pulcramente para un vuelo de emergencia. Su conversación se transportaba a través del viento como alambre afilado. Los activos congelados del senador Mora no me preocupan, estaba diciendo Patricio. Mi padre quiere control de la narrativa de la filtración antes del amanecer. Me prometió contención. Sus palabras todavía significan algo, respondió César. Más bajo, solo si su enfermedad no lo mata primero. El viejo se está deteriorando rápido. Tosió sangre en la llamada antes. Sentí una fría satisfacción retorcerse en mi intestino. Heredia estaba muriendo, pero aún luchando para enterrar a otros con él. En la cerca trasera, 2 mercenarios con chaquetas negras hacían guardia cerca de los camiones de combustible. Reconocí el parche. Seguridad Cresta Roja, una de las firmas privadas de Víctor, la misma que asaltó el laboratorio de Julián. Enemigos familiares, rutinas predecibles. Esperé hasta que uno de ellos se apartó para fumar un cigarrillo. Entonces rompí la cobertura, moviéndome con la lluvia como mi camuflaje. Una carrera rápida, una llave de estrangulamiento silenciosa, un cambio de peso, y el hombre se hundió en el lodo sin sonido. El otro se giró, desconcertado, y encontró el cañón de su propio rifle bajo su barbilla antes de que pudiera parpadear. Dejé a ambos respirando, atados, amordazados, despojados de radios. La violencia ya no alimentaba la justicia. Solo la retrasaba. El siguiente punto de entrada era la puerta lateral del hangar del jet. Sellada pero anticuada. 2 pines, un bypass de tiempo. Clic dentro. Los reflectores azul-blanco cortaban líneas frías a través del acero y la neblina de escape. La voz de Patricio resonó más cerca. Ahora tienes los archivos listos, demandó. César respondió. Sí, señor. Todas las unidades físicas enviadas. Una vez que ese jet esté en el aire, podemos borrar el resto remotamente. Salí de las sombras y dije, esta vez no. Se giraron. La expresión perfecta de Patricio se rompió cuando me reconoció. ¿Tú otra vez? Pensé que estabas detenido por orden federal. Pensaste mal. Hizo un gesto a César. Llama a Heredia ahora. Arrojé la carpeta sobre un banco cercano. Se abrió a la mitad, papeles revoloteando como fantasmas de cada mentira que su familia contó. Esa es la letra de tu padre, dije. Aprobaciones de transferencia. Firmas de empresas fantasma falsas. El nombre de mi hija está ahí listado como un activo. César se congeló. Dijiste que los archivos fueron destruidos. La mandíbula de Patricio se contrajo. Lo fueron. A menos que estés mintiendo, Mendoza. Intenta leer, dije en voz baja. Página 6. Miró hacia abajo el tiempo suficiente para que yo viera el pánico florecer detrás de su arrogancia. Estos son borradores internos. No prueban intención de compra. Prueban conciencia, interrumpí. Y tendrás que explicárselos a todos los que están mirando ahora mismo. Su ceño se frunció. Mirando. Toqué la cámara en mi solapa. Transmisión en vivo brillando tenuemente en rojo. Red Federal. La misma que usó Sofía. Por un segundo,
Patricio pareció un niño despojado de la armadura de su imperio. Luego volvió en sí, ojos llenos de crueldad heredada. ¿Crees que puedes humillar a mi familia de nuevo? Mi padre construyó la estructura en la sombra de esta nación mientras tú recibías órdenes. Me acerqué. Y tu padre está muriendo bajo ella. Me envió una vez. Despliegues de fuerzas especiales que firmó con fondos civiles. Rompió el juramento y ahora está enfermo de su propio veneno. Se rió amargamente. ¿Y quieres jugar al Salvador? Por favor. Eres un soldado. Los perros como tú necesitan amos. Te desmoronas sin alguien que te dé una causa. Tienes razón, dije suavemente. Perdí mi causa en el momento en que ella murió. Solo estoy aquí para darle significado. Por una fracción de segundo, la tormenta afuera se silenció. El aire se espesó. Cada gota, cada zumbido de motores quedándose quieto. Entonces una tercera voz, más vieja, más profunda, hueca por la fatiga, resonó desde un altavoz arriba. ¿Suficiente, Patricio? La voz de Víctor Heredia remota. Débil pero inconfundible. Estoy mirando, Mendoza. Sabía que rastrearías la línea. Me giré hacia el intercomunicador de seguridad. Entonces mira esto. Tus herederos se están desmoronando. Víctor, tu imperio está ardiendo en línea. No puedes borrarlo esta vez. ¿Borrarlo? Su voz raspó en una tos. Hijo, todavía no entiendes. Construyeron el sistema para sobrevivir a la exposición. Les entregas caos. Ellos venden orden. Ganan de cualquier manera. Apreté los puños. No cuando la verdad corre más rápido que el beneficio. La verdad muere en la fatiga. La gente olvida, los medios siguen adelante. Los datos decaen. Pero el dinero se regenera. Y ahora cada soldado como tú es un fósil en mi diseño. Patricio parecía horrorizado. Padre, deja de hablar. Están grabando esto. Hubo una larga pausa. Luego un sonido como un suspiro laborioso llenó el hangar. Deja que graben. Dijo Víctor. Deja que todos escuchen. Comencé las guerras en la sombra mucho antes que Mendoza. Pero los niños, mis estudiantes, lo llevaron más lejos. Incluso ahora vienen. ¿Crees que lo has terminado? Acabas de invitar a la transición. La estática cortó la transmisión. Patricio gritó a la consola, golpeándola con la palma. Papá, papá. Pero todo lo que llegó fue una retroalimentación débil y una tos débil final. Las luces parpadearon. Sobrecarga de energía. Entonces escuché el golpe inconfundible de rotores acercándose afuera. Un helicóptero. Más faros rayando a través de la pista. Al menos 4 camionetas deslizándose hasta detenerse junto a la puerta principal. Los refuerzos de Heredia. Paramilitares corporativos. César entró en pánico, agarrando un arma. Están aquí por nosotros. Patricio parecía dividido entre la rabia y el terror. Él no lo haría. No me abandonaría. Acaba de hacerlo, dije. Di un paso atrás, voz firme pero baja. Si quieres vivir, sal conmigo. Testifica contra él. Nombra a cada padre, cada pago, y sales respirando. El silencio de Patricio se extendió mucho. Luego el eco del helicóptero se hizo más fuerte. Tragó saliva, levantando su arma a la mitad. Así no es como sobreviven hombres como nosotros, dijo fríamente. Sacudí la cabeza. Entonces ya estás muerto. Apretó el gatillo primero, pero para entonces yo ya me había ido, lanzando el interruptor superior que mató la mitad de las luces del hangar. La oscuridad se tragó su siguiente disparo. Chispas estallaron mientras chocaba contra César, lo desarmaba, pateaba el arma lejos, luego presionaba la baliza de emergencia. Sirenas aullaron desde las cubiertas exteriores. Código de emergencia federal que Julián había incrustado en mi chaleco hace meses. A través de ventanas rotas, vi acercarse luces rojas y azules intermitentes. Agentes reales esta vez. Patricio se congeló entre opciones por un breve momento.
La culpa vaciló a través de sus ojos. Luego corrió, desapareciendo hacia la pista. Agentes irrumpieron segundos después. Levanté ambas manos. César golpeó el suelo, balbuceando todo. Le dije al agente principal, el resto está en ese jet. Pilotos preparando escape con el núcleo de datos. Ella asintió bruscamente, comunicándose por radio con los equipos de persecución. Mientras se llevaban a César, miré hacia la tormenta, viendo los motores del jet encenderse, azul ardiente contra la oscuridad rastrera. Por un momento, pensé que Patricio podría escapar de nuevo, pero entonces la pista estalló en rojo intermitente. Neumáticos chirriaron, agentes invadieron, el jet se detuvo bajo sus reflectores. El ciclo se estaba rompiendo, un nombre, un arresto a la vez. Y por primera vez desde que el grito de Sofía había perseguido la noche, exhalé sin ira. Las puertas del hangar traquetearon cuando otra ola de viento empujó a través. Luces azules pintaron la pista mojada donde agentes armados se reunían alrededor de los hombres arrestados. Vi a través del vidrio mientras Patricio Heredia Jr. estaba sentado esposado en el suelo, cara enterrada en sus manos. Por primera vez, la arrogancia se había ido. Parecía hueco. Un oficial se acercó a mí. Lo procesaremos antes del amanecer. Pero Mendoza, el director quiere su declaración esta noche. Director. Ella asintió hacia la camioneta oscura rodando hasta detenerse. Una puerta se abrió y salió un hombre alto de cabello plateado con un abrigo gris carbón. El director federal Víctor Heredia en persona. Cada parte de mí se congeló. El equipo de arrestos se puso rígido, confundido, incierto. No estaba muerto. Estaba aquí. Se acercó más. Frágil pero firme. Hielo afilado detrás de la enfermedad. Siempre has sido minucioso, Mendoza. Incluso cuando no deberías serlo. Sentí cada músculo tensarse. Fingiste los registros del hospital. Necesitaba libertad. Raspó, voz baja pero cortante. Me forzaste a salir a la luz. Felicidades. La agente principal se giró. Señor, tenemos órdenes de la División de Justicia. Órdenes creadas por mí. Interrumpió Heredia, agitando la mano para silenciar a la mujer. Estos hombres trabajan para mi división, no la tuya, no la suya. El sistema todavía respira porque yo permito que lo haga. Lo miré fijamente, el asco curvándose en mi intestino. Todavía estás tratando de jugar a ser juez. Sonrió levemente. No tratando, teniendo éxito. Mientras tú has estado persiguiendo líneas de sangre, yo he estado negociando transferencias de poder. Mi imperio no muere porque un soldado cansado se puso emocional. Tengo todo, dije. Registros bancarios, transcripciones, autorizaciones en la sombra. Estás acabado. Parecía divertido. ¿Realmente crees que el público distingue entre verdad y ruido ya? Mañana, tu historia será una amenaza de conspiración, y yo permaneceré como el hombre que lo limpió. Los agentes intercambiaron miradas nerviosas, inseguros de si esposarlo o saludarlo. Por un momento, pensé en las miles de misiones que había hecho por órdenes escritas a mano como sus memorandos clasificados firmados por propósitos de estabilidad. Yo era parte de la enfermedad que estaba tratando de curar. ¿Por qué ella? Susurré, dando un paso adelante. ¿Por qué mi hija? Heredia inclinó la cabeza. Porque era eficiente, brillante, intrépida, persistente como tú. Tropezó con un caso de envío que no podíamos arriesgarnos a exponer. La quería callada, no muerta, pero se resistió. Entraron en pánico. Las cosas escalaron. ¿Llamas a eso escalada? Ladré. Ella se desangró en un callejón mientras borraba su nombre de la base de datos. Finalmente pareció cansado, rechinando la mandíbula, ojos pesados. El daño colateral es el precio de la seguridad. Tú, de todos los hombres, entiendes eso. Algo se rompió dentro de mí. Una ruptura limpia y final. No, dije, voz afilada como el vidrio. Colateral es lo que los cobardes llaman consecuencia cuando no tienen las agallas para enfrentar la verdad. Heredia me estudió. Entonces dispárame.
Haz tu justicia de la manera simple. Alguien detrás de él murmuró, Señor. Pero los silenció con una mirada. Adelante, Mendoza. Termínalo. Justificará cada titular que escriban sobre ti mañana. Me acerqué hasta que nuestras caras estuvieron a centímetros de distancia. Su respiración traqueteaba como un viejo motor tratando de morir. ¿Crees que acabar contigo es justicia? Dije, soy más inteligente que eso. Te quiero vivo para ver tu imperio pudrirse. Su compostura se rompió, sus labios temblaron. No tienes el alcance para desmantelarme. Levanté mi muñeca, mi reloj parpadeando en rojo de nuevo. El ciclo de respaldo final de Julián. La carga automática que puso en marcha la noche que murió. Transferencia de datos en tiempo real a organismos de control internacionales que ya se filtraban a través de una docena de medios verificados. Las radios de los agentes estallaron con charla. Señor, los archivos son públicos. Cada directiva de pago clasificada, cada registro de usuario. La cara de Heredia cayó. Su respiración se ralentizó. No lo harías. Ya lo hice. Dije, me enseñaste una regla. Los sistemas se adaptan. Así que reconecté el tuyo. Intentó hablar, pero las palabras se quebraron antes de formarse. El poder se desvaneció de su postura. El padre de las sombras era finalmente un hombre enfrentando la luz del día. Los agentes de arresto se cerraron. Uno puso suavemente esposas en sus muñecas temblorosas. Heredia no luchó. Solo me miró fijamente mientras lo llevaban hacia el coche que esperaba. Susurré tras él. Sofía dice, hola. Pasaron las horas. El aeródromo se vació, reemplazado por zumbidos tranquilos de equipos de recuperación. Me senté solo en el extremo lejano de la pista. La lluvia empapando a través de las costuras de mi chaqueta. Debería haberse sentido victorioso, pero no fue así. Se sintió hueco. Fernanda Montes se acercó, paraguas inclinado contra el viento. Lo hiciste, dijo. Los archivos llegaron a Ginebra. Fuerzas de tarea independientes están entrando. La operación está terminada oficialmente. Terminada, repetí suavemente. Bonita palabra para una limpieza. Se sentó frente a mí en los escalones mojados. ¿Todavía crees que nada de esto importó? Creo que la verdad llegó tarde. Dije que ella debería estar viva para verlo. Fernanda asintió. A veces la justicia toma tiempo. A veces no salva a quienes amamos, pero salva a todos los que vienen después. Vimos las luces del convoy desvanecerse en el horizonte. El que llevaba a Heredia. Después de un largo silencio, preguntó, ¿qué harás ahora? Exhalé lentamente. Enterrar a mis fantasmas. Frunció el ceño suavemente. ¿Te queda alguno? Todos ellos, dije. Luego me levanté, sacudiéndome la lluvia de las manos. Pero son más silenciosos ahora. Su voz me siguió mientras me alejaba. Hiciste que sucediera lo impensable, Mendoza. Probaste que la corrupción sangra. No miré atrás. No necesité hacerlo. La pelea había terminado. Pero en algún lugar profundo dentro, sabía que algo todavía esperaba. El nombre faltante en la cadena de órdenes, el que Heredia no había dicho en voz alta. Porque guerras como la suya nunca terminan con un arresto, se esconden, cambian, evolucionan, y yo acababa de llamar su atención de nuevo. Aún así, eso no importaba esta noche. Esta noche, la voz de mi hija vivía de nuevo. 3 semanas después, la ciudad había cambiado. No el horizonte, no el ruido, sino el silencio detrás de los titulares. Por una vez, no era el miedo manteniendo a la gente callada. Era asombro. El metraje de Sofía se había convertido en evidencia en la mayor caída por corrupción en la historia del país. 9 familias deshonradas, carreras borradas, la red judicial destrozada. Víctor Heredia se había ido, transferido bajo vigilancia federal a una instalación que nadie se atrevía a nombrar. Lo llamaban la Victoria. Pero la Victoria no visita a padres como yo. Me senté en un banco del parque con vistas al río. El mismo lugar que Sofía amaba cuando era pequeña.
Los árboles susurraban en el viento de invierno, y el agua llevaba reflejos de noticieros brillando a través de pantallas del centro. Su voz solía hacer eco aquí. Saltaba piedras y hacía preguntas que podían partir mi corazón por la mitad. «Papá, ¿los soldados tienen miedo de sus propias sombras?» En ese entonces, me reía de ello. Ahora sabía la respuesta. Sí, algunos de nosotros nacemos en sombras, pero solo los afortunados salen caminando alguna vez. Un corredor pasó detrás de mí, teléfono resonando titulares. El tribunal niega fianza para Patricio Heredia Jr., citando cargos de traición a la patria. Miré a través del agua y susurré, se acabó, mi niña. Excepto que no lo era porque más temprano esta mañana, había recibido una carta. Sin remitente, solo una línea escrita en tinta limpia y pesada. El metraje de tu hija fue solo el comienzo. Dobladas dentro había fotografías, tomas de vigilancia. Hombres en trajes oscuros parados cerca de los muelles del puerto. Los mismos muelles del vídeo de Sofía, pero las etiquetas de carga habían cambiado. Los envíos no habían parado. Solo cambiaron de manos. La guerra que expuse renació bajo nuevos nombres. Apreté la carta hasta que el papel se ablandó con la lluvia. Luego sonreí, una sonrisa cansada, pero real. Porque entendí ahora por qué Sofía lo hizo. La verdad no descansa. Y tal vez soldados como nosotros tampoco estábamos destinados a hacerlo. Pasos se acercaron. Fernanda Montes. Había cambiado sus tacones de fiscal por botas sencillas. Abrigo apretado. Tú también la recibiste, dijo en voz baja. Así que continúa, respondí. Asintió. Jugadores diferentes, mismo juego, pero esta vez la gente está mirando. Cambiaste cómo piensan sobre el silencio. Miré sobre el agua de nuevo. No, ella lo hizo. Fernanda colocó algo a mi lado. Un teléfono viejo. Pantalla agrietada pero funcional. El teléfono de Sofía recuperado de Forenses Digitales, explicó. Nota final en su carpeta de notas. Lo abrí, el aliento atrapándose en su letra todavía grabada a través de la pantalla. Si la verdad alguna vez cuesta mi voz, espero que alguien ahí fuera siga hablando. Esas palabras no me rompieron. Me curaron. Por primera vez desde esa noche, ya no estaba enojado. No estaba perdido. Estaba exactamente donde necesitaba estar, entre quién era y quién finalmente entendí que podía convertirme. Mañana, volaré a la Ciudad de México para testificar. Después de eso, tal vez los tejados estén tranquilos de nuevo. Tal vez enseñe defensa personal a niños que el mundo sigue pasando por alto. Tal vez simplemente desaparezca. Pero antes de hacerlo, hay una última cosa. Para cada alma cansada escuchando ahora mismo, si alguna vez has perdido a alguien por traición, corrupción o silencio, deja que esta historia te recuerde. La justicia es paciencia vestida de dolor. Y la verdad puede sangrar, pero nunca muere. Sofía probó eso. Y ahora una pregunta para todos ustedes. Si estuvieran en mi lugar, si el sistema borrara a alguien que amaban, ¿lucharían contra el de frente o lo expondrían silenciosamente desde las sombras? Dímelo en los comentarios. Quiero leer tu verdad. Y también dime desde dónde estás mirando. ¿A qué ciudad, qué estado, qué rincón del mundo llegó la historia de Sofía esta noche? Si su coraje te tocó, dale a ese me gusta. No para mí, sino para cada voz aún no escuchada. Y suscríbete si quieres más historias que golpeen donde el dolor se encuentra con el poder. Porque te prometo esto, la próxima historia que traiga quemará más profundo, golpeará más fuerte y te recordará que incluso los monstruos tienen espejos. Así que hasta que nos encontremos de nuevo en el próximo thriller y épica historia de venganza, cuida tu corazón, protege tu paz y nunca dejes de escuchar la verdad escondida detrás del silencio.